y los rulos no se mueven. O sea, puede pasar viento y marea, pero están intactos esos rulos. ¿Cómo hace? No lo levantó, sentiste en libertad. Como que estaba así, ¿viste? Tenía una gomita atada acá, para que no se levante y no le saquemos selfie. Pero bueno, es lindo poder decirle al Señor cosas, o reconocer cosas tan reales de nuestra vida, de nuestra familia, de los emprendimientos que tenemos. El Señor se pasa de bueno. Y cuando pensamos en lo que nosotros somos, sabemos que no merecemos ni el 1% de todas las cosas que Él nos da. Y por eso es un motivo más que suficiente para poder honrarle, para poder darle lo mejor de nosotros y para que realmente Él en nuestra vida se pueda agradar. Ayer hicimos una pequeña introducción y hablamos un poquitito acerca de algunos tipos de familia, como para poder empezar a hablar algo. Quizás estás acá y no querés hablar nada, ¿viste? Puede pasar. Viniste enroscado, viniste por obligación, te dicen tenés que hablar con tu señora, que es lo que vos estás tratando de evitar. Pero bueno, le estamos pidiendo al Señor que le haga la obra. Y que no, independientemente de la persona de turno que le toque estar acá, que puedas entender que Dios quiere hacer algo maravilloso con tu vida, con tu familia, y quiere utilizarte de una manera especial. Y para eso hay decisiones que tenemos que tomar. Hoy hablábamos un poquitito a la mañana acerca de estos matrimonios, de no ser matrimonios enredados, ¿no? Y hablábamos un poquito acerca de posturas que a veces tomamos, formas de pensar que tenemos que no vienen de Dios y no nos suman en el camino de la fe. Hablábamos de pasiones, hablábamos de personas y hablábamos de proyectos. Y ojalá que por lo menos te lleves la idea de lo que hacemos es sembrar una inquietud para que vos puedas empezar a trabajar en esos temas. Que puedas acercarte a personas que te puedan guiar y que te puedan mostrar cuáles son las mejores decisiones que en tu vida podés tomar. Hoy me gustaría hablarte de otra faceta, de otra clase de matrimonios que seguramente ninguno de nosotros estamos incluidos en esto. Porque hay matrimonios que están enredados con cosas, pero hay gente que directamente está equivocada. Y vamos a hablar un poquitito acerca de esto que tiene que ver con un relato bíblico que nos va a reflejar una historia del pueblo de Dios en la que el pueblo de Dios se equivocó, estuvo equivocado. Y muchas veces es lo que pasa en mi casa y me imagino qué es lo que pasa en la tuya. Y hay ciertas cosas que Dios va a utilizar a través de sus personajes de la Biblia y de la demanda que nos hace la palabra para que nosotros podamos reflexionar. El secreto y el éxito de la vida cristiana no está ligada a lo que vos sabés de Dios o sabés de la Biblia. El secreto de la vida cristiana es eso que vos sabés de Dios, cuánto estás dispuesto a aplicar. Y quiero decirte algo, es muy difícil a veces cuando estamos en pareja, no hay persona que nos conozca más que la que tenemos al lado. Yo sé que vos pensás que es una buchona. Hoy Lorena me buchoneó en el taller, ¿no es cierto? No. Habló de la pared, ¿no? Habló, mirá, todas cómplices, pecadoras, equivocadas, todas. Tienen prohibido pedirle contacto del teléfono para que mande fotos de la pared bendita. Justo tenemos un sofá petizo y se ve ahí el lamparón. Lamparón vigilante, ¿no? Le acabamos de pintar y se levantó. Ya lo vamos a arreglar. Pero hoy en el taller de varones vamos a sacar algunos trapitos al sol. ¿Por qué como te impresiona que yo? Cuando acá hay un par de piqueteras, hermano, es bravo el asunto. A mí me habían dicho, pero yo no lo creía. Omar Pelliza me había puesto en contexto un poco. Pero te pido que me acompañes a Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13 es un capítulo muy particular en donde vamos a ver, y quizás hoy sea el último mensaje, digámosle, negativo, de cosas que tenemos que acomodar, y mañana vamos a tratar de ya enfocarnos en cosas positivas que tenemos que hacer. Hablamos de matrimonios enredados, hoy vamos a ver en función de este relato matrimonios equivocados.
¿Qué es lo que sucede en Nehemías capítulo 13? Te voy a contar más o menos un poquitito de la historia. Nehemías estaba ausente de la ciudad. En el capítulo 10, si vos después tenés tiempo y querés quizás profundizar un poco en la lectura, te vas a encontrar con que Nehemías se compromete delante de Dios junto con todo el pueblo a que ciertas cosas no iban a hacer. En este interín, entre tantas cosas que van sucediendo, Nehemías se tiene que ausentar y no estaba en la ciudad. Y el capítulo 13 se da cuando él vuelve a la ciudad. Una ciudad que habían reconstruido el muro, que habían tenido que rehabilitar muchas de las cosas que durante muchísimo tiempo estuvieron paradas. Él está volviendo a la ciudad de Dios, con el pueblo de Dios. Y se va a encontrar con el hecho de que muchas cosas que ellos se habían comprometido en el capítulo 10, en el capítulo 13, 3 hojas después, lo habían abandonado por completo. ¿Te parece conocida la historia? ¿Cuántas veces le dijiste a Dios tantas cosas? Yo le dije cantidad de cosas al Señor. Y quiero decirte algo, muchas veces esas cosas no las cumplí. Y quizás vos estás acá, sabés que te has equivocado. Y es como que estás al costado del camino, ¿viste? No tenés ni fuerza para levantarte. Y Dios es un Dios tan bueno que a pesar de que te sientas al costado del camino, a pesar de que te sientas sucio, porque cuando estamos equivocados metemos la gamba. Y la gracia de Dios es tan abundante que es capaz de tomarte del lugar donde estás, limpiarte y decirte, bueno, hay que levantarse y hay que seguir haciendo las primeras obras. ¿Te acordás que le decía ahí Juan en el libro Apocalipsis? Tengo contra ti que has dejado ¿qué cosa? Tu primer amor, esa relación inicial de amor intacta. ¿Y qué es lo que le dice? Por tanto, recuerda de dónde ¿qué? Has caído. Cuando llegás ahí, dice, tenés que arrepentirte. Y como fallaste, tenemos un combo de novedades nuevas para vos, porque vos sos un inútil para Dios. ¿Sabés qué es lo que le dice? Hacé qué cosa? Las primeras obras. Porque Dios cuando hace las cosas, las hace buenas y las hace nuevas. Y es tan grande nuestro Dios que a pesar de que vos te sientas que has fallado y te has equivocado, Dios tiene lugar para vos en su pueblo y dentro de su obra. Pero necesita que vos actives, que te espíritu y te des cuenta de cuáles son las cosas que tenés que corregir para que eso sea una realidad. Como mi señora me sacó el cuero y me dijo, yo le dije, ¿cuánto hablé? ¿35 minutos? Es imposible. Un mensaje con 4 puntos que salga de tu boca y 10 minutos de qué me dijiste? Estándar. Dicen que soy, en la iglesia dicen que soy el Dani Viva de la iglesia. Así que imagínate el parámetro de conducta que tengo, ¿no? Así que vamos a hacer un mensaje con 3 puntos. ¿Está bien? Si no, acá me dice, después tengo que correr yo con el taller. Dice el capítulo 13, verso 1. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Fíjate que lo que dice el verso 4, y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso y los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite. Fíjate que es lo que dice el 6, mas a todo esto yo no estaba en donde, en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerje, rey de Babilonia, fui al rey. Dice el versículo 7, para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración de Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera y arrojé, mirá qué lindo que era Nehemías, ¿no? Dice, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Hermoso. Viste, la Reina Valera es muy coloquial. Viste, vos lees y dices, qué educado. ¿Sabés lo que hizo? Le tiró todo. Hermoso, una mudanza express le hizo, ¿viste? Abrió la puerta y empezó a volar todo. ¿Por qué decimos que el pueblo fue un pueblo que estuvo equivocado y que tuvo lecciones que aprender?
lo primero que Nehemías le trata de transmitir al pueblo es la necesidad de que como pueblo y para nosotros como matrimonio tenemos que entender que hay que renunciar a lo mundano. La ley tenía establecido que con ciertos pueblos no se podían emparentar. Él se fue, habían hecho pacto delante de Dios, después las cositas en orden. Después de un tiempo de estar ausente volvió y se encontró con que le habían cambiado la ciudad. Y que muchas de las personas del pueblo de Dios, muchos jefes de familia, habían intercambiado sus hijos con personas de pueblos que Dios había prohibido que pudieran cruzarse. Y claro, cuando él ve todas estas cosas, se da cuenta que había algo que no estaba bien. Sobre llovido mojado, va a la casa de Dios y se encuentra que el sacerdote había emparentado con Tobías. Si vos lees la historia del libro de Nehemías, Tobías es un personaje nefasto. Fue una de las personas que más se opuso a la obra que Dios hizo a través de Nehemías. Cuando Nehemías vuelve de ver al rey y de rendir informe de todo lo que estaba sucediendo en la ciudad, se encuentra con que este loco estaba viviendo en la casa de Dios. Habían sacado las cosas sagradas de Dios afuera para hacerle un loft ahí a este personaje que era nefasto. Más adelante nosotros por el tiempo no lo podemos leer. Producto de estas alianzas, los chicos empezaron a crecer y no hablaban el idioma del pueblo de Dios. Es como que nosotros en vez tengamos nenes que hablan en inglés. ¿Sí? ¿Qué le pasó? Es imposible. Tenemos tres que hablan en inglés en todo Verazategui más o menos. Así que imagínate, algo había pasado. Tenían otro tipo de lengua. Producto, ¿sabes de qué? De que ellos habían hecho alianzas con cosas que Dios les había prohibido. Y una de las cosas que Nehemías les trata de decir con el discurso y con las acciones es que tenían que renunciar a ese tipo de alianzas. Tenían que entender que Dios había establecido un límite con el mundo y que ellos como pueblo de Dios no podían transgredir ese límite. Cuando hay hambre en la tierra, en Génesis capítulo 12, Abraham estaba con Lot. Dice que descienden a Egipto. Egipto es un símbolo del mundo en la Biblia. Dice que están en ese lugar, entran sin nada de Egipto, cuando salen de Egipto, suben de Egipto, terminan siendo personas ricas. Ahora llega un momento determinado que el capítulo 13, el verso 10 en adelante, dice que los pastores de Abraham se peleaban con los pastores de Lot. Entonces Abraham le dice: Lot, mira, somos familia nosotros. No está bueno que estemos pasando por esta situación. Hagamos una cosa, mirá la tierra que tenés por delante y elegí. Si vos te vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y estemos en paz. La Biblia menciona que Lot alzó sus ojos y vio la llanura, que era un lugar bueno, que era un lugar de riego, que era como la tierra de ¿qué? De Egipto. Los estudiosos, los escritores siempre dicen: Lot salió de Egipto, pero nunca logró sacar a Egipto de su corazón. Y en el momento que tuvo que tomar decisiones determinantes en la vida, esas decisiones las tomó condicionado por lo que había visto en Egipto. Y ahí su vida fue de mal en peor, y de esa unión surgen estos dos pueblos que Dios está diciendo: con estos pueblos no tenemos que ver nada. ¿Dónde estuvo el problema de Lot? Es decir, que se emborrachó en la cueva con las hijas. Es decir, no, el problema estuvo en Sodoma y Gomorra, que cuando vinieron los ángeles, en vez de sacarle a los visitantes, porque vos lees la Reina Valera y dices: qué lindo, la gente de Sodoma los querían conocer. Querían tener una fiesta, una partusa, diría un amigo que se llama Jairo. Un desastre era. ¿Y qué es lo que hizo? No, yo no le puedo mandar a estos, yo les puedo mandar a mis hijas. Su pensamiento estaba condicionado por un montón de cosas que él había visto y había vivido. Ahora, ¿sabés dónde estuvo el problema? En que un día, cuando él tuvo que elegir, eligió condicionado por lo que había visto en Egipto. ¿Sabés dónde está nuestro problema? A veces nosotros nos enfocamos en las consecuencias. Pero lo que la Biblia nos enseña es que tenemos que ir a los argumentos y entender que muchas veces terminamos siendo parte de matrimonios que están equivocados porque no estamos dispuestos a renunciar a las cosas de este mundo.
Para ellos fueron los pueblos, para ellos fueron matrimonios, para ellos fueron esa cámara en la casa de Dios que tenía este personaje nefasto de la Biblia. Que Nehemías le dijo, muchachos, con esto hay que cortar. Pero ¿sabés qué hizo? Se fue a la casa de Tobías y lo sacó a patadas de la casa de Dios. Y eso, querido hermano, es lo que en esta noche quizás vos tengas que hacer. Quizás vos sabés cuáles son las cosas del mundo permitidas en la vida. Y sabés a qué te invita Dios, a que hoy esas cosas las agarres a patadas y puedas acomodar las cosas en tu interior que no están bien. Por eso el apóstol Pablo a los Efesios decía, sacá lo malo, pero poné lo bueno. Sacate la ropa vieja y ponete y vestite de ropa nueva. Porque eso es lo que nosotros como hijos de Dios, como matrimonios de la fe, tenemos que hacer con nuestra vida. Quizás sea fácil que vos me menciones qué de mundano tiene el otro. Pero sabés que lo difícil es reconocer qué es lo que nosotros tenemos del mundo. Porque a veces que a las cosas del mundo las queremos, las cuidamos, las mimamos, las tenemos guardadas como un tesorito, pero tarde o temprano van a aflorar y vamos a tener que pagar las consecuencias. Por eso la primera invitación, para dejar de ser un matrimonio equivocado, tenés que orientarte en renunciar a lo mundano, a llamar las cosas de la misma manera que Dios las llama, y a los límites que Dios establece para su pueblo, cumplirlos. Y por sobre todas las cosas, hacerlo cumplir, que ya bastante hemos hablado en relación a nuestros hijos. Por eso, ¿qué hay del mundo en tu casa? ¿Qué decisiones tenés que tomar? Hay cosas que tienen que estar claras y establecidas, que son parte de esta cuestión de sacar afuera lo que nos sirve y de poner las cosas en el lugar correcto que sí sirven. Eso fue lo que hizo Nehemías, un hombre muy sencillo pero muy práctico, que en el capítulo 13 nos va a enseñar a cómo tratar con estas cosas que muchas veces permitimos en la vida y hay veces que le damos vuelta, ¿viste? Ay, Señor, te pido que me des la oportunidad de sacar a Tobías. ¿Sabe qué le hizo? Esa mudanza express que te dije, no cuidándole los muebles, obviamente. No le cuidó los muebles. ¿Por qué? Porque entendía que lo que él estaba haciendo tenía que ver con profanar las cosas que Dios había llamado como santas y que había apartado para el uso exclusivo de él. Quizás hoy tengas que hacer una mudanza express y tengas que hablar con tu mujer, con tu marido y decir a partir de ahora esta y esta cosa de casa la tenemos que sacar. Porque si no, hablamos que honramos y adoramos a Dios. Pero en el momento que tenemos que tomar decisiones, buscamos agradarnos a nosotros mismos. Por eso el primer consejo, el primer llamado tiene que ver con renunciar a lo mundano. Segundo lugar, versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes y puse por mayordomos a personas fieles, ahí figuran los nombres. Y se empieza a reactivar aquello que nunca tendría que haberse dejado de activar. En el capítulo 10 dijeron, no nos vamos a mezclar con los pueblos enemigos. ¿Qué hicieron en el capítulo 13? Ya habían emparentado. Otra de las cosas que dijeron en el capítulo 10, si tenés tiempo después buscarlo, dicen, no vamos a abandonar la casa de Dios. Capítulo 13, la casa de Dios estaba abandonada. Claro, el sistema religioso requería que hubiera personas dedicadas al servicio y la gente con sus ofrendas, con sus diezmos y con las cosas que traían, tenían que administrarse para que ellos pudieran estar de manera continua haciendo el servicio de Dios. Claro, el primer llamado tiene que ver con poder renunciar a lo mundano. El segundo llamado, ¿sabes con qué tiene que ver? Tiene que ver con esta cuestión de restaurar el ministerio. Hay veces que vamos a la iglesia, pero el hecho de que vayamos a la iglesia no significa que estamos involucrados en el ministerio. El hecho de que las puertas de la iglesia se abran no significa que las cosas en la iglesia estén andando bien. Hoy hablábamos con los varones y les decía, muchachos, tenemos que hacer frente a la necesidad que tiene la iglesia. Es el lugar que Dios estableció para que hagamos
que nuestra vida sea fructífera, y en ese lugar tenemos que realmente ser apasionados, porque es el lugar por el cual Dios se apasiona. Ahora, el pueblo de Dios se encuentra en una situación espiritual de decadencia total. Y los servicios al Señor, los cantores, los levitas, la gente que estaba involucrada, le empezó a picar el banco y se fueron cada uno a su casa. ¿Sabes por qué? Por la dejadez que hubo en el pueblo de Dios. Una dejadez parecida a la que hay en Berazategui. Me imagino que acá en la costa atlántica no pasa eso, ¿no? Es otro planeta. ¿De dónde sos vos? Hostel de Pinamar. Ojo, ¿viste? Allá arriba. Nos pasa en todos lados, hermano. Y como matrimonios de Dios tenemos que disponernos a restaurar las cosas que hemos abandonado. Hay dos tipos de aporte que nosotros entendemos por lo que el pasaje nos dice que había. Había un aporte espiritual que tenía que ver con el servicio que las personas daban en el templo del Señor. Cada uno tenía actividades puntuales que tenían que realizar para que la obra se llevara a cabo. Pero hay también un aporte económico. Ahora, esto es algo que tiene que ser equilibrado. ¿Por qué? Porque a veces nosotros somos, como buenos argentinos, enseguida le buscamos la trampa a las cosas, ¿no? Si hiciéramos campeonatos mundiales, seríamos campeones del mundo porque siempre encontramos la trampa primero que todo, ¿viste? Tenemos una habilidad increíble, no sé si es dada por Dios, pero somos lo más grande que hay, ¿viste? Pero el tema es que nunca es por cosas buenas. Siempre somos campeones mundiales por cosas malas. Ese es el drama que tenemos. Ahora, uno dice, bueno, ¿sabés qué es lo que pasa, Horacio? Yo no puedo disponer de mi tiempo para la obra. Así que lo que hago es yo aporto económicamente. Yo voy una vez por mes y doy el diezmo de todo lo que me corresponde. Así que es una manera espiritual de limpiar la conciencia. Es decir, bueno, yo hago el aporte necesario para que la obra crezca. Y a veces tenemos iglesias con las mejores luces, las mejores butacas, los mejores equipos de audio, tenemos de todo. Pero no tenemos gente que haga la obra. Dios te está mirando que tiene que ser un equilibrio. Y vos tenés que estar dispuesto a aportar las cuestiones económicas que la iglesia donde te congregás haya establecido como correctas, pero tenés que entender que hay un aporte espiritual, personal, que tiene que ver con tu desarrollo, el desarrollo de tus dones, de tus talentos, el desarrollo de tu carácter, que en el lugar donde se forja y donde se forma es en el contexto de la iglesia. No podés estar en tu casa cuando tenés que activar el ministerio. No podés estar en otro lugar en el momento en que las puertas de la iglesia se abren. No podés estar cazando pajaritos cuando tenés que estar viendo la manera de buscar a los perdidos. Hay veces que nos vendieron otra película, hermanos. Y a veces nos quedamos contentos con el hecho de decir, bueno, no sabés la iglesia que tenemos. Andá y la alfombra es la mejor alfombra de acá Bahía Blanca. Tenemos la mejor iglesia con la mejor alfombra. ¿Sabés lo que le importa al Señor la alfombra? ¿Sabés qué es lo que Dios ve? Dios ve otras cosas. Y cuando Dios contemplaba lo que estaba pasando con este pueblo, se encontró con un pueblo que en vez de estar metido en la obra, con las manos en el arado, estaba cada uno en su casa. Por eso Dios mira el equilibrio con el que nosotros aportamos. No te confundas que a veces con dar plata, lo otro se equilibra, porque el día que estés frente al Señor vas a tener que rendir cuenta por la plata, pero vas a tener que dar cuenta por tu vida, por tus dones, por esos talentos que Dios te dio. ¿Qué hiciste con eso? Claro, la primera exhortación, hay que renunciar a lo mundano. Pero hermanos queridos, la segunda exhortación tiene que ver con que hay que restaurar el ministerio. Y hay muchas cosas en la casa de Dios que están venidas abajo. Hay veces que la casa de Dios está desolada. Hay veces que la casa de Dios, o en la casa de Dios no pasa nada. Y yo sé que le decimos al Señor cuánto lo amamos, cuánto lo adoramos y cuánto lo glorificamos. Pero hay veces que cuando decimos esas cosas nos transformamos en parte de matrimonios equivocados que somos mentirosos. Porque no avalan con su vida lo que dicen con su boca. Ahora, no es el secreto estar en el tiempo de alabanza con la boca cerrada, no, obviamente.
alabalo, reconocelo, exaltalo, adoralo. Pero esa cuestión hablada tiene que ir de la mano con una cuestión vivida. Y la idea de este fin de semana es que puedas entender que tenés que volver a casa y se tiene que notar en la iglesia que este retiro fue distinto. No te puede durar una semana. Hay cosas que de base tienen que cambiar. Y por eso tenés que definir con ella cuáles son las cosas que tienen que cambiar. Tenés que acercarte a algún matrimonio de la iglesia para decir, oren por esto porque estamos tomando estas decisiones. Porque entendemos que fuimos parte de aquellos que se fueron a su casa. Y Dios no quiere que estés en tu casa, figurativamente hablando. Dios sabe que lo que quiere es que estés involucrado en su obra. Pasaron 3 capítulos, El pueblo de Dios dice, no vamos a abandonar la casa de Dios. Cuando llega Nehemías a Jerusalén, se llevó flor de sorpresa, porque cada uno se abrió a su heredad. Se aseguraron el pan, la bebida y el techo. Pero de la obra de Dios no se ocupaba nadie. Hoy nosotros tenemos iglesias, tenemos templos, tenemos un montón de cosas. Pero tristemente muchas veces no tenemos la gente que se ponga la obra al hombro y que desea ser usado por Dios para seguir adelante con todo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué tipo de persona sos? Porque quizás sos parte de muchos del pueblo de Dios que estuvieron equivocados, terminaron el libro de Nehemías equivocados. Y por eso tuvieron que recibir la reprensión del líder que tenía el pueblo, para llamarle la atención y entender que había cosas que tenían que cambiar. Ahora, en tercer lugar, dice el versículo 15, en aquellos días había en Judá, yo me imagino a Nehemías. Nehemías habrá empezado a recorrer el pueblo y le empezó a subir todo, la presión, estaba enloquecido. Y dice el versículo 15, algunos pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga. Fíjate un poquito más adelante, dice el verso 16, también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían ¿cuándo? En el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén, y reprendí a los señores de Judá y le dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron esto vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Claro, muchas de las cosas que ellos estaban pagando era por no haber cumplido muchas de estas cosas que estaban haciendo. Estaban recién volviendo y estaban empezando a hacer lo mismo que habían hecho sus padres. Nehemías le dice, ¿qué película vieron ustedes? Ahora, me encanta porque fíjate qué es lo que dice. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta el día después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados. Acá los que son un poquitito de edad, yo me lo imagino a Nehemías tipo Ubaldini de la CGT, campera de cuero, cuellito para arriba, y viste que siempre que le hacían una nota había un par de edificios atrás, ¿no es cierto? Unos monos, guardaespaldas terribles. Yo leo este versículo y pienso en eso. Dice, puse uno de mis muchachos de confianza. Agarrate. Ahora, fíjate qué es lo que dice. El versículo 30, y se quedaron, 20, perdón, y se quedaron donde dice, fuera de Jerusalén 1 y 2 veces, los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Y volvemos a la Reina Valera, ¿no? ¿Sabés qué le está diciendo? Muchachos, si lo veo, le arranco la cabeza. Para que nosotros lo entendamos. Criollo básico, Horacio Lucía, 2022. Claro, se asoma y dice, ¿qué hacen acá? No, tenemos los pescaditos, tenemos las cortinitas, tenemos unas lamparitas para... Dice, si los veo acá de vuelta, cobran.
Y dice el relato bíblico que entendieron el mensaje porque no volvieron más el día de reposo. No volvieron más. Claro, la exhortación primera hay que renunciar a lo mundano. La segunda exhortación hay que restaurar el ministerio. Pero la tercera exhortación que yo veo tiene que ver con esta cuestión de reorientar las motivaciones. Claro, le pintó el negocio a los judíos. Le pintó. Y claro, como le pintó el negocio, empezaron a hacerse los giles. Y yo me imagino que Nehemías volvió del viaje, habrá dicho, estuvo cansado del viaje. Y digo, hoy no es día de reposo, porque estaban abiertos los shopping, tenían un tío bárbaro, ¿viste? Estaba la salada judía, todo lo que se comió estaba ahí. Habrá dicho, che, me voy a tomar una pastillita para dormir porque el viaje me mató. Claro, seguían pasando los días y la ciudad seguía el mismo sistema comercial de siempre. Dice, ¿qué pasa acá? Claro, empezó a indagar, empezó a preguntar, ¿sabés qué pasaba? Estaban descontrolados, su motivación se había movido. Y claro, seguramente el día de reposo vendía más que toda la semana. Algo parecido a lo que nos pasa hoy, ¿no? Si tenés negocio o algún tipo de emprendimiento. Ustedes están en la costa atlántica. ¿Qué significa eso? Y el fin de semana hace la diferencia, tenés que vivir después que todo el año. Me voy a venir bien a la costa. Y muchas veces vamos corriendo los límites. Y a través de las cosas prácticas que Nehemías le dice, hay que reventar las motivaciones. Hay que volver a creer en ese Dios que durante el desierto nos proveyó el pan, nos proveyó el calzado, nos proveyó el agua, nos proveyó carne. En esos momentos difíciles, cuando parecía que no había salida, abrió el mar. Cuando parecía que llegaba tarde, siempre llegó en tiempo y forma. Ese Dios es el que tenemos que volver a conocer y ese Dios al que tenemos que volver a creerle. Para que podamos reorientar motivaciones y entender que cuando tomamos un compromiso con Dios, ese compromiso lo tenemos que cumplir. A pesar de que a veces las cosas no resulten como nosotros esperamos. Y quizás haya que reorganizar muchas cosas de lo que es la economía de la casa. Y quizás reorganizando un montón de cosas de la economía de la casa, vos puedas evitar trabajar el fin de semana. Quizás decís, bueno, no puedo dejar de trabajar el fin de semana hoy. Pero tenés que decirle al pueblo de Dios que empiece a hablar. Hace poquito tiempo hablábamos con una chica, solo trabajaba los sábados. Dice, no voy a poder estar trabajando con los adolescentes este año porque no puedo. Dice, el único día que trabajo. Entonces digo, ¿y por qué no ganamos caro? Le digo. Porque si no, está pintado. Digo, ¿por qué no hablamos? No renuncies. Si querés, no renuncies. Digo, si vos me preguntás, yo creo que tenés que dar el paso. Y tenés que confiar en Dios. Ahora, no lo puedes hacer porque yo te digo. Tenés que entender y estar convencida de que es así. Terminamos de hablar en un consultorio pastoral con ella. A los 2 días habló con el lugar donde estaba y le dijo, este sábado que viene es el último sábado que trabajo. Así que ahí se pudrió todo, ¿viste? Empezamos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, quiero decirte algo, antes del fin de semana, ya tenía trabajo de lunes a viernes, en blanco, o sea, un trabajo que le permitía seguir estudiando, tener un ingreso nada que ver con lo que estaba cobrando. Y obviamente dije, bueno, estuvimos orando, el primer diezmo es para nosotros. No, esa parte no iba. Pero ¿sabes cuál fue buena la experiencia? Tener la experiencia, entender que hay veces que tenemos que decidir. Porque no podemos evitar entender que como pueblo de Dios la fe para nosotros es fundamental. Hay veces que Dios contesta rápido, hay veces que Dios se retarda en contestar. No significa que tengas que mover algo y esperar que el fin de semana que viene esté solucionada la vida. Pero sí cuando vos decidís en fe, vos podés tener la capacidad de estar tranquilo, sabiendo que Dios en su tiempo y a su manera te va a proveer de lo que necesitas. Ese es el Dios bueno que recién cantábamos, ¿eh? Y hay veces que nosotros a Dios lo tenemos que probar.
Nos pasó, yo siempre lo cuento, Hugo, viste que a veces te agarran esos flashes espirituales. Viste, nosotros estábamos, no tenemos muchos flashes nosotros, pero estábamos recién casados, empezando a servir al Señor, y bueno, había un día puntual que no teníamos nada. Yo digo, Lore, digo, no vamos, viste la famosa visita a tu hijo cuando no querés cocinar, o no tenés que cocinar, ¿no? Vienen los hijos y este no viene nunca, viene con la servilleta puesta, ¿viste? Se invitó a comer el degenerado, ¿viste? Nos quedamos acá. Y bueno, que Dios haga algo, y si no, tampoco vamos a morir de hambre por irnos a la cama a dormir sin tener que comer. Y fue muy loco porque dijimos, no vamos a hacer nada. Vamos a hablar con el Señor y que el Señor se maneje. Y vos vas viendo que la boquita pasa, ¿viste? Y por allá tocan el timbre. ¿Viste? Sí, ya. Teníamos una casa, estábamos viendo una casa con portero eléctrico, con cámara, era prestada, no era nuestra, cuidando. Una vez que usurpábamos una casa y la gente se pensó que habíamos usurpado de una manera de decir que estábamos ahí en la casa. Y salgo y era el cuñado de la dueña de la casa. Que nosotros le cuidábamos una perra, un Golden Retriever. Le cuidábamos el Golden. Entonces pasa y viene con una caja, ¿viste? Tenía un almacén. Dice, Horacio, dice, me tenés podrido. Dice, nunca me querés agarrar plata, nunca me querés agarrar nada. Yo te traje acá mercadería, no me la podés despreciar. Así que me dijo, chao, nos vemos. Pum, y se fue. Y nosotros ahí nos quedamos y dijimos, se te pone la piel de gallina. Y son esas experiencias que te dice el Señor, vos sos bueno, vos sos bondadoso, vos te pasás siempre. Porque de la persona que menos te podría llegar a imaginar, ¿sabes qué te muestra Dios? Tranquilo, que ciertas cosas las manejo yo. Yo no entiendo la cultura que ustedes tienen por estar en la costa atlántica, ¿no? Hay cosas que son distintas a las que nosotros hacemos. Pero sí creo que el común denominador es que tanto nosotros allá como ustedes acá no se pueden privar del hecho de vivir por fe. No la fe boba, no me levanto, no trabajo, no eso. Una fe viva. Entender que el Dios que nos promete las cosas que necesitamos, las va a proveer. Y muchas veces, ahí en el Antiguo Testamento, el Señor decía, probame. ¿Vos te crees que no soy capaz de abrir la ventana de los cielos y derramar mi bendición? Por supuesto. Pero ¿cuál es el condicionante? El condicionante tiene que ver con que vos y yo estemos dispuestos a probarlo entendiendo la idea, ¿no? El concepto de lo que te digo. No fomentar la vagancia, sino mostrarle al Señor que estamos dispuestos a decidir en fe y por fe, entendiendo que tenemos un llamado superior y nuestra motivación tiene que estar apegada a la motivación de Dios. Por eso a veces tenemos nuestros mejores hombres, nuestras mejores mujeres, trabajando los días en el que la obra lo necesita más. Y quizás vaya en contra de la cultura de lo que hagan todos. Pero por lo menos tenemos un arma poderosa que tiene que ver con la oración. Y te voy a repetir, yo sé que sábado o domingo se va a vender más, va a producir mucho más, pero si no es como que encerramos al Señor en una cajita muy chiquitita y nos estamos privando de todas sus bendiciones. Por eso lo tercero que nosotros podemos aprender tiene que ver que para no ser un matrimonio equivocado, quizás este campamento, este retiro, sea un tiempo especial para reorientar motivaciones. Porque quizás la motivación se te fue a hacer guita, que no es que esté mal. El problema es si no que Dios quiere. Y a veces ponemos nuestro estándar en lugares equivocados. Y creo que tenemos que volver a la Biblia para entender bíblicamente lo que Dios quiere y lo que Dios espera que nosotros hagamos bien. Por eso Nehemías los tiene que exhortar y los tiene que reprender.
Porque claro, en el capítulo 10 dijeron, no vamos a juntarnos, no vamos a abandonar la casa de Dios y vamos a guardar el día de reposo. En el capítulo 13, las 3 promesas que hicieron ya estaban quebrantadas. Por eso al principio te decía, quizás vos estás acá y decís, estoy en el horno. A pesar de que estés en el horno, a pesar de que te sientas tirado al costado del camino, ¿sabés qué te dice Dios? Arriba que hay lugar. Pero en ese arriba que hay lugar tiene que haber una asimilación de lo que Dios nos dice. Tiene que haber confesión en relación a lo que Dios nos pide. Y tiene que haber compromiso con aquellas cosas que Dios nos pide. ¿Cuánto hace que no confesás pecado? No, eso es para los pecadores. Nos hemos olvidado de confesar pecado. Y todos los días tenemos que confesar pecado, porque todos los días hacemos cosas malas. Y muchas veces no nos hemos dado cuenta que estamos viviendo la vida de una manera equivocada. Y necesitamos la reprensión de Dios para llamarnos la atención y ver cuáles son las cosas que debemos cambiar. Y la oración para este fin de semana tiene que ver con eso, tiene que ver con que por lo menos nos demos inquietudes que nos lleven a orar, que nos lleven a la palabra y que nos lleven a tomar decisiones de fe y en fe, en que lo que Dios nos dice y que le enseñamos los domingos a la mañana a los chicos en la iglesia es verdad. Hay veces que enseñamos cosas que no creemos y por eso tenemos que ser parte de un pueblo que venga a la Biblia, vuelva a las bases y que nos empecemos a conducir de esta manera y que estemos dispuestos a cambiar en la vida de todas las cosas que están desordenadas, para que no seamos parte de un pueblo de Dios que vive equivocado. Hablamos y alabamos a Dios, pero vivimos para nosotros mismos. ¿Sabes cuál es el concepto que Dios tiene de eso? Un pueblo que de labios me honra, pero su corazón ¿dónde está? Está lejos. Y si hoy tu corazón está lejos, es el momento oportuno para poder llevarlo al lugar correcto. Y te quiero invitar en el lugar donde estás a cerrar los ojos, a orar, a hablar con Dios. Y si quizás vos tal vez a través de cosas que hemos hablado, que hemos conversado, te das cuenta que hay mucho vivir evangélico, pero te das cuenta que el corazón está lejos, este es el momento de poder pedirle al Señor, necesitamos tu auxilio. Queremos dejar de vivir enredados y equivocados con cosas que el mundo nos propone. Y queremos empezar a vivir de la forma y de la manera que vos querés y que vos esperás que lo hagamos. Quizás tengas que renunciar a cosas del mundo, quizás tengas que decidir restaurar cuestiones ministeriales que abandonaste, quizás tengas que aumentar motivaciones. Tenés que hacerlo en fe y con fe, sabiendo que Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que vos podés creer y podés imaginar. El Señor hoy te está hablando, te va a seguir hablando seguramente a través de mensajes, canciones, charlas, pero lo importante es que vos decidas qué es lo que vas a hacer con lo que Dios te pide. Señor, queremos darte gracias. Tantas veces te hemos fallado. Tantas veces hemos abierto la boca y no cumplimos lo que dijimos. Analizamos a este pueblo y nos damos cuenta que somos iguales o peores que ellos. Te queremos rogar de tu gracia en esta noche. Que tu Espíritu Santo pueda tomar tu palabra y llevarla a cada necesidad y a cada corazón. Quizás hay algunos que tienen cosas para confesar. Quizás hay quienes tienen que renunciar a cosas que los han alejado, de poner actitudes, de poner posturas, para que realmente tu nombre se glorifique y podamos volver de este lugar totalmente entregados a hacer la obra que vos querés hacer en nosotros y con nosotros en este tiempo. Te damos gracias porque nos amaste y nos diste oportunidades. Y esta noche es una linda oportunidad para poder aprovechar. Que el enemigo no robe la semilla, sino que podamos realmente no solo escucharte, sino por sobre todas las cosas obedecerte. Que toda la gloria y la honra sea a tu persona, que sos el único digno de poder recibirla. Para que nuestras vidas puedan estar en paz,
en tranquilidad y podamos volver a casa de una manera distinta a la que hemos venido. Dejamos todo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.